En la historia de las desapariciones sin resolver en España, hay un caso que sigue generando preguntas décadas después. Un caso rodeado de misterio, silencios y pistas inconclusas. Ocurrió en Málaga, en 1987, y tuvo como protagonista a un niño con un talento excepcional. Su nombre era David Guerrero Guevara, y con tan solo 13 años ya era conocido como el niño pintor de Málaga. David nació en el seno de una familia humilde y vivía en el barrio de Huelín, una zona trabajadora de la ciudad. Era un niño tranquilo, educado y muy unido a su familia. Desde pequeño mostró una habilidad poco común para el dibujo. Mientras otros niños pintaban de forma básica, David era capaz de reproducir rostros, escenas religiosas y figuras humanas con una precisión y una sensibilidad impropias de su edad. Sus profesores se dieron cuenta rápidamente de que no se trataba de un simple pasatiempo. David tenía algo especial. Su talento empezó a llamar la atención fuera del ámbito escolar, y poco a poco su nombre comenzó a sonar en círculos artísticos locales. Pintaba durante horas, con una concentración absoluta, y decía que de mayor quería dedicarse por completo al arte. Una de sus obras más conocidas fue un cuadro de temática religiosa titulado El Cristo de la Buena Muerte, una pintura que causó gran impacto por su nivel técnico y expresivo. Gracias a este y a otros trabajos, David consiguió algo muy poco habitual para un niño: exponer en una galería de arte de Málaga. La prensa local empezó a interesarse por él, y algunos lo presentaban como un joven prodigio con un futuro prometedor. El 6 de abril de 1987 iba a ser un día importante en su vida. Esa tarde tenía prevista una entrevista con un periodista para hablar de su exposición y de su talento. Estaba ilusionado, nervioso y orgulloso. Según su familia, no mostró ningún comportamiento extraño, ni dio señales de preocupación. Todo parecía normal. Alrededor de las 6:40 de la tarde, David salió de su casa. Llevaba una bolsa con material de dibujo, su carné escolar y el bono del autobús. No necesitaba que nadie lo acompañara. El trayecto hasta la parada era corto, de apenas 250 metros, una distancia que había recorrido muchas veces. Ese fue el último momento en que alguien de su familia lo vio. David nunca llegó a la parada del autobús, nunca subió al transporte público, nunca llegó al centro de la ciudad. Simplemente desapareció. Esa noche, al no volver a casa, su familia pensó que quizás se había retrasado o que algo relacionado con la entrevista había cambiado. Pero cuando pasaron las horas y no hubo noticias, la preocupación se transformó en angustia. A la mañana siguiente, se denunció oficialmente su desaparición. Comenzó entonces una búsqueda intensa. La Policía Nacional desplegó operativos por la zona. Se entrevistó a vecinos, comerciantes y conductores de autobús. Se revisaron calles, solares, estaciones y hospitales. No había testigos claros, ni discusiones previas, ni indicios de una huida planificada. El caso pronto fue considerado especialmente extraño. David no se había llevado dinero, ropa ni documentación. No tenía motivos aparentes para marcharse por voluntad propia. Era un niño responsable, centrado en su familia y en su arte. Por eso, desde el inicio, se barajaron hipótesis más preocupantes. Debido a la falta de pistas y a la posibilidad de que hubiera salido del país, Interpol también llegó a involucrarse en la investigación. Con el paso del tiempo, surgieron algunas pistas, aunque ninguna logró esclarecer lo ocurrido. Una de las más comentadas fue la aparición de una servilleta con el nombre de David en un hotel, lo que llevó a los investigadores a seguir la pista de un hombre extranjero
relacionado con el mundo del arte. Esta línea de investigación llegó incluso fuera de España, pero no se pudo confirmar ninguna conexión real con la desaparición. Otra pista importante fue un dibujo que David había realizado poco antes de desaparecer, una caricatura de un hombre adulto que había regalado a una compañera de clase. La policía analizó el dibujo durante años, intentando identificar al posible retratado, pero nunca se pudo determinar si representaba a alguien clave o si era simplemente un ejercicio artístico más. También se recibieron supuestos avistamientos y testimonios en otros lugares, dentro y fuera de España. Algunos aseguraban haber visto a un joven parecido a David años después, pero ninguno de esos indicios pudo ser verificado. Con el paso del tiempo, el caso se fue enfriando. En 1996, ante la ausencia total de pruebas concluyentes, la investigación fue cerrada oficialmente, aunque nunca se descartó del todo la posibilidad de reabrirla si aparecían nuevas pistas. Años más tarde, tras la muerte del padre de David, la familia solicitó que el niño fuera declarado legalmente fallecido, un trámite necesario para resolver cuestiones administrativas, pero que no significó en absoluto el fin del dolor ni de las preguntas. En décadas posteriores, el caso volvió ocasionalmente a los medios. Se revisaron documentos, se volvió a hablar del dibujo, de la servilleta, de las teorías nunca confirmadas. Sin embargo, la verdad seguía siendo la misma. No había respuestas. Hoy, más de 30 años después, nadie sabe qué ocurrió realmente con David Guerrero Guevara. Su historia permanece como uno de los grandes misterios sin resolver de Málaga y de España. Un niño con un talento extraordinario que salió de casa una tarde cualquiera para cumplir un sueño y del que nunca más se volvió a saber. ¿Qué pasó en esos escasos metros entre su casa y la parada del autobús? ¿Fue un encuentro fortuito, un error o algo planeado? ¿Por qué no apareció ni una sola prueba clara con el paso de los años? El caso del niño pintor de Málaga sigue abierto en la memoria de quienes lo recuerdan, como un recordatorio de que hay historias que el tiempo no logra cerrar.